Saludos cordiales, apreciados amigos y hermanos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios, la reflexión espiritual para hoy. Por favor, acompáñenme en oración antes de poder comenzar con el comentario de nuestro estudio para hoy. Bendícenos, querido Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de estar aquí para poder comentar, para poder, Señor, estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de los oyentes. Oramos por cada uno de tus hijos, Señor, que tu palabra llene nuestros corazones en este momento. Danos la bendición de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos amigos y hermanos, estamos estudiando una lección importante. Amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Queremos ir a la reflexión para hoy, que se titula Cristianos salvaguardados providencialmente. El día de ayer y el día de hoy estamos hablando acerca de un tema sumamente importante. Ayer, como el rechazo del amor de Dios hacia Jerusalén, cuando Jesús lloró. Hoy, el cuidado de Dios por su pueblo, aún en medio de las dificultades que acaecieron en la vida de Jerusalén, de la ciudad de Dios en Jerusalén, a pesar del castigo que se aproximaba, a pesar de la profecía que anunciaba la debacle de Jerusalén, el Señor tuvo misericordia de sus hijos y Él proveyó un escape, una salida para ellos. La gracia, la providencia y la presencia de Dios se revelan claramente en los acontecimientos que llevaron a la destrucción de Jerusalén por el ejército romano de Cestio Galo, que rodeó la ciudad. Pero cuando su ataque parecía inminente, inesperadamente se retiró. Miren qué interesante. Este caballero llegó para sitiar la ciudad, pero en un momento se retiró. Dios había provisto una señal especial para sus hijos. Los ejércitos judíos los persiguieron y obtuvieron una gran victoria esa vez. Mientras los romanos huían y los judíos los perseguían, los cristianos que estaban en Jerusalén, ellos huyeron a Pela, al otro lado del río Jordán. En el libro Conflicto de los Siglos, la página 34, leemos: ya estaba dada la señal prometida a los cristianos que aguardaban. Y en ese momento se ofreció una oportunidad a todos los que quisieran, en obediencia a la advertencia del Salvador. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. E Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La pregunta es, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca del cuidado providencial de Dios? Dios siempre ama a su pueblo, y cuando éste esté en peligro, Dios siempre le dará una vía de escape. En los momentos más oscuros, en el momento más difícil, Dios siempre estará con su pueblo, porque Dios es soberano y Él gobierna los acontecimientos de la tierra con el cumplimiento final de sus propósitos divinos. Aunque a veces Dios altera los planes originales sobre la base de las decisiones humanas, sí, es verdad, pero su plan final para este planeta se va a cumplir. Habrá momentos en el que el pueblo de Dios va a experimentar dificultades, persecución, encarcelamiento, pero no será todo el tiempo, y la misma muerte a veces por la causa de Cristo. Sin embargo, mis hermanos y amigos, en los tiempos más difíciles Dios sostiene y salvaguarda a su iglesia. Hebreos 11:35 al 38 y Apocalipsis 2:10. ¿Qué realidad muestran estos textos sobre la batalla contra las fuerzas del mal? ¿Cómo armonizan estos pasajes
con la idea de la protección de Dios de la pregunta anterior? Hebreos 11:35-38 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, hablando de la persecución a los cristianos, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La pregunta es: ¿existe alguna contradicción contra la idea de la protección de Dios y el hecho de que Dios permita que algunos afronten sufrimientos dolorosos e incluso hasta la muerte de mártir por causa de Cristo? Nuevamente, el conflicto de los siglos nos dice: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban su vida no cesaba cuando los fieles portaestandartes caían en su puesto, triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. ¿Qué debería significar, mis hermanos y amigos, para nosotros el hecho de que los autores bíblicos sin duda dan a conocer el dolor y el sufrimiento que podían escribir vez tras vez sobre la realidad del amor de Dios? ¿Cómo podemos experimentar ese mismo amor aún en medio de las tribulaciones de la vida? El cuidado de Dios por su pueblo se ha mostrado siempre a través de la historia. No temas porque yo estoy contigo. Es realmente una promesa maravillosa. Cayo Sestio Galo. Cayo Sestio Galo cumplió esa señal en el año 66. El asedio fue levantado y el líder celote Eleazar ben Simón persiguió a los romanos y los derrotó. Todo el que creyó en las palabras de Jesús aprovechó ese momento para huir. Así lo había dicho Jesús: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, huid a los montes. Y prácticamente, mis hermanos y amigos, los hijos de Dios, los cristianos, salieron. Dios tiene siempre una vía de escape. ¿Por qué unos son protegidos y otros aparentemente son abandonados por Dios? Reflexionemos en esta pregunta de hoy, porque Dios puede proteger a sus hijos aún en los momentos más difíciles. Sin embargo, muchos han perdido su vida por la fidelidad a Dios. Un ejemplo de ellos es Daniel, que cuando fue llamado junto con sus amigos a adorar la estatua, dijo: sabemos que Dios puede librarnos y salvarnos, pero si no lo hace, sepas, oh rey, que tampoco nos arrodillaremos ante la estatua. La fidelidad a Dios no está supeditada al cuidado que Dios ha prometido. La fidelidad a Dios es sin ningún interés. Por lo tanto, hoy seamos fieles al Señor, porque Dios siempre ha mostrado su cuidado. Él puede librarnos, Él puede socorrernos en los momentos más difíciles que van a sobrevenir sobre esta tierra. Confiando en esto, mi apreciado hermano y hermana, por favor, oremos a Dios. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos saber que tienes el gran cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús, amén.